Se dice que Disneyland es el lugar más feliz de la Tierra. Sin embargo, en este mágico lugar puedes encontrar desde restos humanos utilizados como decoraciones hasta avistamientos paranormales en los paseos. Con esto antes dicho, Disneyland ya no parece un mundo de fantasía, magia y maravilla, ¿verdad? Situado en el famoso paseo en Matterhorn de Disney, se produjo un trágico evento. Una mujer llamada Regina Young, conocida como Dolly, murió trágicamente tras caer de su trineo. La razón de su caída se debió a un cinturón de seguridad defectuoso y a procedimientos de seguridad inapropiados, los cuales causaron la muerte de Regina. Los trabajadores de Disney informaron que cuando tenían que hacer un chequeo nocturno de rutina, siempre se sentían como observados y sentir una extraña presencia en sus horas laborales. Más aún cuando llegan a la parte del viaje, en el que tuvo lugar el fatal accidente. Los trabajadores también informan que aquí aún se escuchan los gritos de esa mujer, justamente en esta área, y voces que les advierten sobre algún peligro potencial en esa sección, ya que logran escuchar las palabras "No vayan ahí". Otros trabajadores incluso han decidido dejar de laborar en esta atracción, al no soportar estos eventos paranormales. La atracción de Piratas del Caribe es una atracción costosa y popular, la cual es un paseo en bote que permite que los invitados viajen por el mundo de los piratas y en donde los huesos humanos decorativos son reales. Se informó que cuando se construyó por primera vez, los desarrolladores eran tan estrictos con el aspecto del realismo que decidieron traer cráneos humanos reales de un centro médico. Todo esto para cumplir con los altos estándares. Eventualmente, a medida que la tecnología mejoró, comenzaron a hacer esqueletos más realistas para reemplazar a los reales. Hoy en día, Disneyland afirma que ya no hay más restos humanos en esta atracción, pero los visitantes están convencidos y dicen que todavía existen algunos restos, incluido el cráneo de la cabecera del viaje. Definitivamente, es espeluznante decorar una atracción infantil con huesos humanos reales, pero es algo que Jack Sparrow aprobaría. Pero déjame... El monorriel de Disney es una fuente de transporte eficaz y útil para desplazarse por todo el parque. Era tan útil como medio de transporte que en 1966, un recién graduado de 19 años llamado Thomas Cleveland decidió que era buena idea colocarse en la vía del tren modelo. Obviamente, esta idea no era nada inteligente. Los monorrieles estaban altos y no había espacio para moverse si se acercaba un tren. Finalmente fue atrapado por la seguridad, pero al intentar escapar, el niño se encontró frente a un monorriel que se aproximaba y no tenía a dónde ir, y se encontraría con un triste destino. Muchos invitados informaron haber escuchado pasos sobre ellos. ¿En dónde estaban los monorrieles? Otros informaron a los trabajadores que habían visto a una persona correr en las vías durante la noche. Pero tras la investigación, no se había encontrado nada. Este triste caso de invasión debería ayudar a todos a no desafiar las normas de seguridad de Disney. Cerca de la entrada y de Disneyland, encima del departamento de bomberos, se encuentra el antiguo apartamento privado de Walt Disney. Puedes ver su ventana en la parte superior del garaje, y en esa ventana hay una lámpara que se mantiene encendida todos los días.
Se decía que el propio Walt Disney encendía la luz para avisar a los visitantes que él estaba en el parque. Sin embargo, después de que Walt Disney falleciera, un miembro de seguridad fue ahí una vez y descubrió que la lámpara estaba encendida. Al ver esto, solamente la apagó, solo para descubrir que la lámpara se volvió a encender por sí sola al día siguiente. Ya sea que se trate de un deseo fantasmal del propio Walt Disney o no, el parque ha decidido mantener la luz encendida. Todo esto durante la noche, para rendir homenaje a Walt Disney. Hasta el día de hoy, se cree que el espíritu de Walt Disney vive en la estación de bomberos, pues se logran escuchar pasos en la habitación cuando el parque está cerrado o cuando no hay nadie en la casa. Mr. One-Way es un espíritu que, según se informa, ronda la atracción del monte espacial en Disneyland. Descrito como un hombre grande, con cabello y cara roja. Muchos han informado haberlo visto, y luego desaparecer sin dejar ningún rastro al final. De ahí que se le haya dado el nombre de Mr. One-Way Man. Cuenta la leyenda que Mr. One-Way murió en el viaje debido a un fatal accidente en los años 1970, pero su alma nunca abandonó el lugar, y ésta decide acompañar a quienes eligen ir solos durante el viaje, como en este video de la cámara de vigilancia. Entonces, si vas solo a Disney, busca a un amigo o haz números pares, y tal vez este fantasma no se te presente. El botón es fantasma. En la Torre del Terror hay muchos fantasmas animatrónicos, aquí y allá. Sin embargo, muchos invitados y botones trabajadores han dicho que han visto algunos reales. Cuenta la historia que un botones que trabajaba en una de las 4 plataformas murió inesperadamente. Hay 4 plataformas: Alfa, Beta, Charlie y Delta. Era la plataforma Delta, en donde el botones había fallecido. Y desde entonces se informa que su fantasma persigue esta plataforma. Al final de cada noche, el botones que le toca turno en cada plataforma tenía que pasar y asegurarse de que la atracción estuviera funcionando como debería. El problema iba a ser para los trabajadores que estarían en la plataforma Deep, también conocida como Delta, los cuales reportaron luces parpadeantes, puntos fríos y problemas constantes en el viaje, relacionados con el piso Delta. Algunos incluso han dicho ver la apariencia de una figura fantasmal en la sala de las calderas de la atracción, pero estos lo verían con el rabillo del ojo, pero lo perderían de vista una vez lo intentaran mirar. El nombre de la Torre del Terror realmente le queda a este lugar. Subterráneo. Debajo de las pistas temáticas de Disney se encuentra el sistema de túneles subterráneo. El sistema es parte del área detrás del escenario o detrás de la escena de Disney, donde permiten que los empleados puedan entrar y salir del parque. Todo esto en secreto, haciendo cosas como transporte de basura y miembros ocultos
del elenco. Todo esto para proteger la ilusión que Disney está tratando de retratar. Si este túnel intenta ocultar todo lo que podría arruinar la experiencia del huésped, entonces es curioso pensar en qué otras cosas intentaron ocultar. Los trabajadores que utilizan este túnel informaron haber escuchado pasos caminando desde la distancia, cuando no había nadie alrededor, junto con algunos lugares oscuros debido a una iluminación defectuosa, e incluso aquí se dice escuchar la propia voz de Walt Disney dentro de los túneles. Discovery Island. Discovery Island fue una atracción en el parque temático Disneyland en California, en Estados Unidos. Estaba ubicado en el centro del río de la América y se abrió al público en 1965. Discovery Island era una isla tropical, tematizada con una selva exótica, con edificios y decorados que evocaban una sensación de aventura y exploración. La isla estaba diseñada para parecer una isla desierta en medio del río, con una variedad de plantas y árboles tropicales. En la isla, los visitantes podían encontrar varias atracciones y exhibiciones, incluyendo un museo con exhibiciones de artefactos y objetos relacionados con la exploración y la aventura, un aviario con una variedad de aves exóticas, un jardín botánico con plantas tropicales y flores, y un sendero para caminar que rodeaba la isla y ofrecía vistas del río y del parque. Discovery Island cerró en 1998 y fue reemplazada por una nueva atracción. Sin embargo, la isla sigue siendo recordada con cariño por muchos fanáticos y es considerada parte importante de la historia del parque. Pero hay varias teorías aterradoras que circulan en internet sobre el cierre de Discovery Island, como por ejemplo que la isla está maldita. Algunos creen que la isla estaba maldita desde el principio y que la construcción de la atracción disturbó un lugar sagrado y despertó a un espíritu maligno. Actividad paranormal. Otros afirman que los empleados y visitantes experimentaron actividad paranormal en la isla, como luces extrañas, sombras y sonidos inexplicables. También se cuenta sobre muertes y accidentes. Hay rumores de que hubo muertes y accidentes en la isla, que nunca fueron reportados o que se cubrieron para evitar un escándalo. Otros también hablan sobre cultos y rituales. Algunos teorizan que la isla fue utilizada para rituales y ceremonias secretas de grupos ocultos. Otros creen que la isla tenía problemas de estructura graves, que no se pudieron solucionar, lo que llevó a su cierre. Es importante destacar que ninguna de estas teorías ha sido confirmada por Disneyland o por fuentes oficiales, y es probable que sean solo rumores y especulaciones. Sin embargo, siguen siendo parte de la fascinante historia de Disneyland. Cenizas humanas. La historia de las cenizas humanas regadas en Disneyland es una leyenda urbana que ha circulado durante muchos años. Según esta leyenda, algunas personas han esparcido las cenizas de sus seres queridos en diferentes lugares de Disneyland, específicamente en los parques temáticos de California y Florida. La historia sugiere que algunos visitantes han llevado las cenizas de sus familiares o amigos y las han esparcido en lugares emblemáticos del parque, como el Castillo de la Bella Durmiente, el Río de la América o incluso en los jardines y áreas verdes. La mansión embrujada de Disneyland es otro lugar donde se ha relacionado con la leyenda de las cenizas humanas. Según esta historia, un empleado de Disney, que era un gran fanático de la mansión embrujada, pidió que sus cenizas fueran esparcidas
en el interior de la mansión, después de su muerte. La historia cuenta que el empleado había trabajado en la mansión embrujada durante muchos años y que había desarrollado un gran cariño por este lugar. Antes de morir, pidió a sus familiares que esparcieran sus cenizas en la mansión, para que su espíritu pudiera permanecer ahí para siempre. Según la leyenda, los familiares del empleado cumplieron con su deseo y esparcieron sus cenizas en el interior de la mansión, en un lugar específico que no se ha revelado. Desde entonces se han reportado varios avistamientos de fantasmas y fenómenos paranormales en la mansión embrujada, que algunos atribuyen a la presencia del espíritu del empleado. Es importante recordar que no hay pruebas concretas para respaldar esta historia, y puede ser una leyenda urbana. Disneyland ha negado oficialmente esta práctica y ha confirmado que no permite la dispersión de cenizas humanas en sus parques. Sin embargo, algunos empleados y visitantes han compartido historias que sugieren que la práctica ha ocurrido en el pasado. Es importante destacar que la dispersión de cenizas humanas en lugares públicos sin permiso es ilegal y puede ser considerada una falta de respeto hacia los demás visitantes y hacia el lugar en sí. Aunque la leyenda de las cenizas de Disneyland es intrigante, es importante separar la realidad de la ficción y recordar que no hay pruebas concretas para respaldar estas historias. America's Inc. America's Inc. fue una atracción en Disneyland que abrió en 1974 y cerró en 1988. Estaba ubicada en Tomorrowland y presentaba un espectáculo de animatrónicos que celebraba la música popular estadounidense desde la época colonial hasta la década de 1970. La atracción consistía en un teatro circular con un escenario que rotaba para mostrar diferentes escenas y actuaciones musicales. Los personajes animatrónicos interpretaban canciones de diferentes géneros, como country, jazz, blues y rock, y estaban diseñados para parecerse a personajes históricos y culturales de Estados Unidos. America's Inc. fue creada para conmemorar el bicentenario de los Estados Unidos y se convirtió en una atracción popular en Disneyland. Sin embargo, fue cerrada en 1988. La atracción America's Inc. es recordada con cariño por muchos fanáticos de Disneyland y es considerada como una parte importante de la historia del parque. También es notable por su conexión con la leyenda de Debbie Stone, que se dice que murió en la atracción y ahora habita como un fantasma. La historia cuenta que Debbie Stone murió en un accidente mientras trabajaba en esta atracción. La versión más común cuenta que Debbie estaba escondida en uno de los escenarios para evitar ser vista por los visitantes, pero mientras que el escenario comenzó a moverse, quedó encerrada y fue aplastada por uno de los escenarios mientras que los escenarios se movían. A continuación mostraré un video sobre la supuesta muerte de Debbie Stone en la atracción. Se recomienda discreción. Before we start, please no smoking or eating, and especially no flash photography here in our theater. Also, for your own personal safety, remain in your seats at all times, especially while the carousel. Played a tune and sang it out. It sounded like a billy goat. Yankee Doodle liked the South, sang their song so dear. Thought they were most elegant for everyone to hear. Yankee Doodle singing up to Yankee Doodle language. Fine music and the wording in the song behind. La historia del video de la muerte de Debbie puede ser una exageración o una invención para agregar dramatismo a la leyenda urbana. Sin embargo, sigue siendo parte del folclore de Disneyland. Si te gustó el video, dale me gusta y apóyame suscribiéndote y compartiendo el video.
Gracias. La música para este video es proporcionada por Monster Music. Abajo dejaré el link de su canal. Pero déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre todas estas historias ocurridas en Disneyland? Y cuéntame si las crees, y si es así, ¿cuál te impactó más?